tardes a todos los que habéis asistido hoy a vais a asistir a esta conferencia. Muchas gracias por vuestra asistencia. Con esta conferencia de hoy iniciamos el cuarto ciclo de conferencias clínicas que en esta ocasión hemos titulado El sueño de los niños y hemos invitado a Enrique Berenguer para pronunciarla. Esta conferencia se hace en colaboración con el Espacio de Investigación e Intervención ADAMES Cádiz, coordinado con la DHH Nueva Red Cereda, que está vinculada al ICEFE, y que va a tomar como el eje tema de las próximas jornadas del Instituto de Niño en París 2025, titulada Sueños y fantasmas en el niño. Presentar a Enrique Berenguer es muy difícil porque hay tantas cosas para decir de él que no sabe nunca por cuál empezar. Bueno, Enrique es psicólogo clínico, psicoanalista, analista miembro de la escuela de la LP, creo que también de la NEL. Es AE en ejercicio ahora, ¿no, Enrique? ¿Eres AE en ejercicio ahora? ¿Todavía? Sí. Tengo apuntado que es supervisor clínico del Centro de Desarrollo Infantil de Sant Boi de Llobregat, supervisor clínico de la Comunitat Terapéutica del Maresme. Ya está, son muchas Ah, cosas. ¿no sigo? No. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, docente del Instituto del Campo Freudiano, es amigo, en fin, todas esas cosas. Y además él tiene un libro que se llama ¿Con qué sueñan los niños? El inconsciente y el deseo en su primera edad. En el libro en el cual está prologado por Jacques Alain Miller con una conferencia que hasta ese momento no había estado traducida, que se llama Sandy según Jacques Lacan. Sandy era una alumna de Anna Freud, ocupa bastante en el seminario 4 de Lacan y en esta conferencia da unos ejes orientativos para este libro muy interesante. Como decía antes, han participado miembros de las diferentes escuelas de la MP. Cuando termine la conferencia, Carmen Campos se va a encargar de organizar el turno de preguntas y todo esto. Bueno, pues si os parece, Enrique, podemos empezar cuando tú quieras. Bueno, la cuestión esta, el tema, el sueño del... No recuerdo el título de la conferencia como tal, es el sueño, ¿cómo es? El sueño de los niños. El sueño de los niños, sí. Bueno, el libro se titula ¿Con qué sueñan los niños? Bueno, son variaciones más o menos sobre los mismos elementos, ¿no? Porque si decimos con qué sueñan los niños, es una expresión un poco ambigua, porque de alguna forma cuando decimos soñar con algo, es una forma de expresar algo que deseamos mucho, ¿no? Entonces, cuando yo elegí este título para el libro, ¿no? ¿Con qué sueñan los niños? ¿No? O, en este caso, la conferencia Sueños de los niños, se trata de apuntar a esta ambigüedad entre lo que sería tener sueños, sentido de dormirse y soñar, con lo que es soñar con algo. Esta relación entre dos aspectos distintos de lo que sería la dimensión de los sueños, en realidad ya fue destacada por Freud. Freud, por ejemplo, habla de unas fantasías, cierto tipo de fantasear, las describió como sueños diurnos. Sería divertido ver si la expresión sueño diurno, mira, no, se me acaba de ocurrir ahora, no lo había pensado, pero si esta expresión sueño diurno
era ya una expresión en la lengua antes de que Freud lo dijera. No lo he mirado, ¿eh? Pero sería una cuestión a investigar, ¿eh? Porque en francés, por ejemplo, existe la expresión también muy interesante para hablar de ciertas fantasías, el término rêverie. Rêverie son ensoñaciones, ¿no? También. Pero bueno, dicho sintéticamente, la cuestión de el sueño es, digamos, es toda una problemática muy extensa que tiene formas, digamos, de lo que tienen que ver con la vida onírica propiamente, lo que ocurre por la noche, pero también de alguna manera con lo que son las fantasías que tenemos en la vida diurna. Y Freud incluso en algún lugar dice que, por ejemplo, hay una continuidad entre los sueños diurnos y los sueños nocturnos. Lo digo porque es importante que podamos distinguir estos dos aspectos, estas dos formas de actividad mental, y luego ver de qué manera se relacionan y se articulan en el adulto y en el niño. Freud, por ejemplo, dice claramente esto, ¿no? Que hay algunos sueños que en realidad no tienen ninguna diferencia clara con respecto a lo que son sueños diurnos. Y sin embargo, hay otros sueños que son sueños que se caracterizan por ser, podríamos decir, establecer una discontinuidad con respecto a lo que es digamos, la actividad de la fantasía. Incluso, por ejemplo, aplicado a la cuestión de los niños, en particular, Freud tuvo, en una primera época, decía que los sueños de los niños no eran sueños como los de los adultos porque no había elaboración onírica. Decía que los sueños de los niños eran sueños transparentes, eran realizaciones simples de deseos sin añadir nada más. Y por ejemplo, un sueño que de hecho he tenido por su hija, Ana, es el famoso sueño, ¿no? El que la niña sueña fresas, frambuesas, ¿no? Y simplemente está relacionado con el deseo de comer esas cosas, pero de todas maneras también hay un pequeño detalle y es que por algún motivo Ana no había podido comer esas frambuesas y entonces el sueño aparece como una realización, ¿no? de deseo sencillo, ¿no? De algo que no se había podido conseguir en la vigilia, ¿no? Pero vemos que las cosas no son tan simples, ¿no? Por un lado, vemos que hay una cierta continuidad en todo lo que ha afectado a lo onírico, porque, insisto, Freud lo dice claramente, los sueños diurnos son, ¿no?, el origen de los sueños nocturnos, pero al mismo tiempo, en otros momentos, Freud más bien marca la diferencia. Hay sueños comprensibles, que sí sería la continuidad de la actividad de la fantasía, mientras que hay sueños de otra naturaleza, que son sueños incomprensibles en los que hay en marcha lo que serían los mecanismos de lo que Freud llama la deformación onírica, ¿no? Ahora bien, es interesante ver que esa primera idea que formula Freud en relación con los sueños de los niños como sueños transparentes, se complica con la clínica, ¿verdad? Porque en 1909, ya con la escritura del caso Juanito, Freud plantea hace un comentario interesante. Comenta unos sueños de Juanito que serían sueños que corresponderían a la dimensión de los sueños simples infantiles.
en los que simplemente el niño sueña con las cosas que le gusta hacer cuando está despierto, pero luego aparece un sueño distinto y Freud dice, este sueño es el primer sueño de Juanito donde hay deformación onírica. Entonces, es interesante, ¿no? Porque ya en el caso de Juanito, Freud distingue primero dos tipos de sueños. Los sueños, continuación del fantasear que acompaña a la actividad diurna, y luego un sueño distinto que ya tiene deformación onírica. Pero esta dupla no agota los tipos de sueños de Juanito porque hay todavía otro tipo de sueño. En el caso de Juanito, por ejemplo, hay un sueño de angustia. Hay un sueño de angustia. Y ya tenemos 3 tipos de sueños. Pero si seguimos leyendo el caso, vemos que hay más tipos de sueños. Porque hay sueños en los que, de alguna manera, Freud ve algún tipo de elaboración, pero que no es solamente una elaboración onírica por el simple, sino son sueños en los que Freud ve algún tipo de elaboración que ya es, podríamos decir, una cierta progresión en el tratamiento de la fobia del niño, ¿no? Entonces, podríamos decir, primero, sueños banales, que son el reflejo de las fantasías del niño o de la actividad volitiva o desiderativa diurna. Luego, sueños en los que hay marcas de la elaboración onírica. 3. Sueño de angustia. Sueño de angustia, por ejemplo, hay 2 que Freud marca. Primero, en un caso el niño se despierta llorando diciendo que soñó que ya no iba a tener mamá. Pero hay un segundo sueño de angustia, que es que Juanito se despierta diciendo que el caballo ha entrado en su habitación de noche. Bueno, fijaros si es una gama de sueños, ya hemos visto 4 tipos de sueños. Pero es que esto no se agota porque, como decía luego, a lo largo del tratamiento pasa otra cosa. Y es que los sueños van evolucionando con la cura. Es decir, a lo largo que Juanito evoluciona hacia una resolución de su fobia, los sueños también, de alguna manera, van reflejando o participando de esa evolución. Porque esa es la pregunta. La pregunta ¿es un reflejo de una elaboración que se produce acompañada por el tratamiento? O más bien, o al mismo tiempo, si se puede decir, los sueños son, digamos, un dispositivo en el que algo de esa elaboración se produce en acto. Bueno, esto es muy importante porque de alguna manera vemos la gama, ¿no?, de aspectos y funciones, ¿no?, que Freud vincula con el sueño. En relación con esta idea que yo os decía, la pregunta, digamos, estos sueños que vienen después del sueño de angustia, que ya se inscriben en el tratamiento, en la época de tratamiento de la fobia, y yo decía, bueno, reflejan el progreso del tratamiento o bien son digamos, una causa de ese progreso o un lugar donde ese progreso se efectúa. De alguna manera nos plantea una idea muy importante, y es si en el sueño puede haber algo causal, no solamente un reflejo. Es decir, si las elaboraciones que se producen durante el sueño también de alguna manera marcan puntos de subjetivación importantes. Esta perspectiva, por ejemplo,
Freud la va a desarrollar mucho en un caso algo posterior, que es el sueño que él describe en su artículo Historia de una neurosis infantil, es decir, el caso del hombre de los lobos, donde Freud plantea que el sueño que Sergei Pankejeff ha tenido a los 4 años y medio es un sueño en el que se produce, podríamos decirlo, lo digo de manera muy sumaria, no es el término de Freud, una subjetivación del complejo de castración. Es decir, para el sujeto parecería que antes del sueño no hay el complejo de castración y durante el sueño se produce algo que hace que la castración como tal exista para el sujeto. Bueno, vemos entonces la gama de cuestiones que se plantean en relación al sueño, Juanito, y también el caso de los lobos que acompaña a cabo un tiempo, ¿no? Es decir, Freud ya, podríamos decir, ha abandonado su primera idea de que los sueños infantiles son sueños banales y más bien ha ido descubriendo en la clínica que son, digamos, son formaciones del inconsciente en las que ocurren cosas muy importantes, ¿no? Incluso cosas que de alguna manera van a determinar la forma de los síntomas en un caso, como por ejemplo el caso del hombre de los lobos. Podríamos incluso decir, tal como se lee en la historia de Freud, que en el sueño del hombre de los lobos, el sueño de los lobos, de alguna manera es como si se cristalizara algo que decide la forma del síntoma del sujeto, incluso algo de toda su vida, ¿no? Esto para introducir una gama, ¿no? Una gama de la complejidad del sueño en los niños, que evidentemente tiene que ver también con la complejidad de los sueños en general, pero que complejidad que se da de una manera mucho más clara en los niños porque se da de una manera comprimida, ¿no? En pocos meses se puede ver distintos tipos de sueños, que por supuesto tienen algo en común, pero que son realmente muy distintos entre sí, ¿no? Y esto se puede ver de una manera, digamos, completamente comprimida en un tiempo muy breve. Y, bueno, de alguna manera podríamos tratar de ver, ¿no? Qué tipo de temporalidad hay ahí en juego, ¿no? Qué temporalidad hay desde sueño infantil ingenuo, primer sueño con deformación onírica, primer sueño de angustia y luego sueños en los que se va produciendo una elaboración que es onírica, pero no solamente onírica, sino que también es una elaboración de algo de la posición subjetiva, ¿no? y de la neurosis, ¿no? del sujeto. Pero no, la complejidad de la cuestión del sueño no queda en esto, hay algo más. Que bueno, que veo que es el rasgo que habéis tomado en la red Cereda, ¿no? Cuando habláis de sueño y fantasma. Yo no... O sea, en el libro este, ¿Con qué sueñan los niños? El inconsciente y el deseo en su primera edad, yo no puse fantasma, porque bueno, en una portada de un libro uno trata de buscar algo que les diga algo a la gente, no solamente los psicoanalistas, entonces, pero puse el inconsciente y el deseo, ¿no? Es decir, ahí aparecen como dos dimensiones, ¿no? distintas. ¿Cómo se articula? Son dos aspectos distintos. Podemos pensar, por ejemplo, la tensión entre inconsciente y deseo también como sueño y fantasma, por ejemplo. Son maneras de pensar estos seres. ¿Cómo aparece esta tensión, sueño y fantasma en Freud? Es muy importante, ¿no? Es algo que yo me di cuenta, no sé, a lo mejor había mucha gente que lo había visto antes que yo, pero a mí me pareció que no se había destacado suficiente. Y es que realmente esta idea de Freud, que es la relación compleja entre los sueños diurnos y los sueños nocturnos, que se recubre con la cuestión de los sueños transparentes y los sueños con elaboración onírica, aparece de una manera muy particular, muy clara
y muy interesante en el caso de Juanito. Y lo que me llamó la atención también es que este rasgo, esta complejidad de articulación entre sueño y fantasma, Lacan en su comentario en el seminario 4 la retoma. Me pareció muy interesante. Yo había leído el caso de Juanito muchas veces, como todos nosotros, había leído a Lacan, pero como yo traduje este seminario hace muchos años, el traductor tiene que leer todo, ¿no? Entonces, en algún momento me di cuenta de que Lacan retoma algunas de las cuestiones o las preguntas que se plantea Freud. Por ejemplo, Freud se pregunta, frente a unas cosas que dice Juanito, se pregunta si eso es un sueño o es un fantasma, o es una fantasía. Freud dice fantasía, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a veces Freud dice, eso que dice es muy divertido porque son cosas que generalmente, ¿no?, tienen que ver con cosas que el niño ha dicho por la mañana a sus padres o a su madre, ¿no? Y entonces Juanito, a veces lo dice, no dice he tenido un sueño, dice he pensado, ¿no? Pero claro, cuando un niño se levanta por la mañana y dice he pensado, ¿es un sueño o no es un sueño? Bueno, no es una pregunta fácil de responder, ¿eh? Pero, por ejemplo, en algunos casos, Freud es terminante y dice, esto no es un sueño, dice, es una fantasía masturbatoria, ¿no? Y en otros casos habla claramente de sueño. Entonces, realmente es difícil, hay una cuestión, hay un debate, ¿no? Porque no estamos tan seguros. Freud parece querer introducir esa diferencia y, bueno, de alguna manera hay que ver un poco sus argumentos. Pero lo interesante es que también Lacan retoma esto y discute un poco con Freud, ¿no? Y también dice, no, Freud dice que esto es un sueño, pero nos preguntamos si es una fantasía. Entonces, la cuestión es cómo tomarse en serio esta pregunta de si es un sueño o es una fantasía, ¿no? Evidentemente, en un adulto no nos preguntamos eso, ¿no? Sí que podemos decir que en un adulto puede haber sueños que simplemente son una prosecución de los sueños diurnos, pero evidentemente para el caso de un adulto sabe si ha soñado o si ha fantaseado, ¿no? Y de alguna manera no tenemos ninguna duda cuando un adulto nos dice he fantaseado tal cosa, lo tomamos una fantasía, y cuando nos dice he soñado tal cosa, lo tomamos como un sueño. Pero es curioso, yo en los últimos años he dado la casualidad de que he tenido dos analizantes en los que los sueños diurnos han sido muy importantes, ¿eh? Y, por ejemplo, en un obsesivo, un sujeto, digamos, para decirlo rápidamente, ya es un obsesivo, era muy interesante porque se había una relación muy peculiar, y es que él tenía unas pesadillas terribles, tenía unos terrores nocturnos espantosos, pero un día él me confesó con mucha vergüenza que él antes de dormir muchas veces se deleitaba en fantasías un poco megalomaníacas. Bueno, megalomaníacas a nivel neurótico, porque no es un psicótico de mucho. Y él decía que se imaginaba que llevaba a cabo proezas, ¿no? Por ejemplo, a él le gustaba mucho la música y él se imaginaba que entraba con su guitarra eléctrica en un estadio con, no sé, 20.000 personas, ¿no? Entonces, tenía esta costumbre de tener sueños diurnos grandiosos antes de dormir. Entonces yo un día hice una interpretación muy osada, ¿eh? Pero basándome en lo que dice Freud, de que hay
cierto tipo de continuidad entre los sueños diurnos y los sueños nocturnos. Yo le dije que esos sueños diurnos grandiosos eran la causa de sus pesadillas. Bueno, el efecto terapéutico fue una cosa tan fulminante que yo mismo no sabía si creérmelo, no sabía si el señor este me estaba engañando. Pero no solamente eso fue verdad, sino que además se resolvieron unos síntomas que este hombre tenía de angustia terribles que en ese momento se lo estaban haciendo pasar muy mal, ¿no? Y es que de alguna manera el sujeto pudo situar algo de un goce de él excesivo, ¿no? Un recrearse en algo de esas fantasías grandiosas que parecía que luego pagaba, ¿no? Digamos, pero digamos que el superior le esperaba detrás de las puertas del sueño para hacerle pagar esa osadía, podríamos decir lo que en términos de la tragedia griega se llamaría su ibris, ¿no? Una ibris. Entonces, de alguna manera, me pareció muy interesante el caso porque me permitió pensar que cómo situar la relación entre el deseo, por ejemplo, cuando hablamos del fantasma, ¿no? Y de los sueños diurnos, hablamos de formaciones que tienen que ver con el deseo, es decir, el sujeto se identifica, ¿no?, como agente de un acto en el que algo de un deseo suyo está, digamos, expresado, y lo que ocurre de noche, donde ese deseo, digamos, aparece bajo otra faz, como un deseo extraño que el sujeto ya no se puede apropiar y que incluye una dimensión de goce que, en cierto modo, tiene una dimensión de otredad en la que el sujeto ya no se reconoce. Pero, obviamente, hay un nexo enigmático entre esa formación de deseo en la que yo me reconozco, señor diurno, y esa repercusión, ese eco de ese mismo deseo en el inconsciente en una forma de algo extraño que de alguna manera con Freud llamamos pulsión y con Lacan goce, en el que una dimensión de ajenidad. Ya no es yo quiero eso, sino que eso quiere algo que me concierne, pero que por algún motivo yo no puedo asumir. Bien, entonces, vemos que en efecto, viendo la evolución de los sueños de Juanito, es eso exactamente. Los primeros sueños ingenuos son sueños que son la continuación de esos sueños diurnos. Por ejemplo, Juanito le gusta jugar con sus niñas, que llamo, porque son niñas, y se ponen a hacer pipí. A Juanito le gusta que las niñas lo pongan a hacer pipí. Y a veces, y tiene sueños así. Las niñas le ponen a hacer pipí y él está encantado de la vida. Pero luego aparece una fase intermedia donde ya no está él y las niñas, sino que es alguien pone a hacer pipí. Ya es una especie de fórmula extraña en la que hay una pregunta que es ¿alguien quiere? O sea, ya no es realmente solamente la reproducción de eso que al niño le gusta, sino una pregunta por el deseo, ¿alguien quiere? Y Freud dice, ese es el primer sueño con deformación onírica. Y es después que aparecerán los dos sueños de angustia. ¿Dónde? ¿Qué pasa en estos sueños de angustia? Bueno, vemos que realmente hay algo ya de, digamos, lo que primero había parecido como una actividad deseante placentera, con la que el sujeto se identifica, exactamente igual como en mi paciente adulto de 30 años, esas osadías de permitirse el lujo de gozar haciendo pipí delante de varias niñas, de noche adquiere una dimensión de extrañeza y empieza a vincularse con la consecuencia extraña de perder a la mamá, por un lado,
Pero Freud tiene cuidado de decir que previamente a ese sueño, el niño se había puesto a hacer con su madre lo que antes había hecho con las niñas. Es decir, ofrecerse desnudo y mostrar su pene a la madre de una manera seductora. Y entonces podríamos decir aquello que empezó por algo que era un sueño diurno que reflejaba una actividad, un juego del niño, que luego aparecía también de noche, de repente empieza a adquirir unas consecuencias porque es como que de alguna manera el inconsciente le añade algo distinto, ¿no? Añade a ese deseo algo que es de una naturaleza que, digamos, Freud planteará como de tipo pulsional y que tiene consecuencias para el sujeto porque la pulsión es algo que él ya no controla, es decir, es algo con lo que él no se puede identificar. El sujeto se puede identificar con su deseo cuando está en la forma de sueño diurno, pero no se puede identificar con el deseo cuando el deseo ha sido traducido por el inconsciente a algo distinto que incluye una dimensión enigmática y también un elemento pulsional. Entonces, podríamos decir que la pregunta de Freud, ¿eso es un sueño o es una fantasía? De algún modo también la podemos rescatar como una franja en la que hay una actividad del sujeto, en la que el vínculo entre fantasma e inconsciente se articula de distintas maneras a lo largo de un eje temporal. Es decir, que más que pensar sueño diurno, sueño nocturno, en realidad lo que nos interesa pensar es el par, fantasía y sueño, entendiendo por sueño el sueño, digamos, en el que el inconsciente como tal trabaja y de alguna manera cifra algo del goce pulsional. Pero eso no es una realidad estática, porque como decía, va evolucionando a lo largo del tiempo. Y así, por ejemplo, tenemos primero sueños del deseo transparente, luego sueños de extrañamiento, un sueño en la que hay una dimensión de lo pulsional, ¿no?, que se desencadena, y luego vemos que a lo largo del tratamiento el niño va teniendo sueños y fantasías en los que de alguna manera se va viendo una cierta evolución, ¿no? ¿Una evolución hacia qué? Una evolución hacia, por un lado, una fórmula más estable del deseo del sujeto en su fantasma, es decir, se va produciendo, ¿no? Es difícil encontrar en español los franceses dicen la mise en place, es la instalación, la instauración del fantasma, y al mismo tiempo que el niño, podríamos decir, va pudiendo instaurar formas fantasmáticas más estables, lo que hay es, digamos, un proceso en el que los sueños son menos angustiantes cada vez y al final podríamos decir la represión triunfa, ¿no? Es decir, el fantasma se instaura de una manera, podríamos decir, más estable, da pie a lo que sería una articulación de unos elementos del deseo del sujeto, en el que algo de la castración ha sido incorporado, por ejemplo, las fantasías del fontanero, ¿no? Pero al mismo tiempo, entonces, la represión a nivel del sueño funciona, ya no hay angustia, ya no hay sueños angustiosos, y es que, ¿cómo podemos decir? Hay un saldo, es decir, por un lado, la represión vuelve a triunfar como tal. Si entendemos los sueños de angustia como un fracaso de la represión, parece que la represión vuelve a funcionar y el niño ya se acuerda menos de sus sueños o ya no son. Y lo que hay son una serie de fantasías en las que de alguna manera algo de una construcción fantasmática parece haber por un lado incorporado la dimensión de la castración, pero convirtiéndola en algo que se abre a una solución
en la vía del deseo. Entonces, bueno, yo lo que proponía en un texto que escribí para este libro es ir siguiendo este proceso, ¿no? En el que fantasma y sueño, ¿no?, se van articulando en una progresión. Y bueno, eso es algo que para mí es una invitación, ¿no?, a leer el texto de Freud y ver cómo Lacan de alguna manera lo va puntuando, ¿no?, teniendo en cuenta que lo que nos interesa fundamentalmente es, bueno, lo que yo quise reflejar en el subtítulo, ¿no? El inconsciente y el deseo en su primera edad, ¿no? Es decir, cómo el sujeto en estos primeros años hay una relación compleja, dialéctica, en la que algo de, podríamos decir, la dimensión de lo pulsional emerge en un momento determinado, ¿no?, con consecuencias que siempre tienen algo de angustia. Es decir, la emergencia del inconsciente es siempre angustiosa para el niño, pero la cuestión es cómo, de algún modo, al final, algo del deseo del sujeto puede ser reapropiado. Es decir, el sujeto se puede reapropiar del sujeto que en un momento determinado ha sido capturado por el inconsciente y la pulsión. Y, de cierto modo, lo que llamamos el fantasma será una formación final, en este momento, en el que el deseo ya no es ingenuo, por así decir, ya no es el deseo primigenio infantil de fresas frambuesas, es un deseo que ya ha sido mordido por el inconsciente y afectado por la pulsión, pero finalmente el sujeto, a partir de ese dispositivo de regulación que llamamos la castración y con la ayuda de la represión, construye una solución fantasmática en la que de nuevo puede identificarse con el deseo. Un deseo en el que algo del deseo inconsciente ya ha sido incorporado de alguna manera y subjetivado por el sujeto. Esto es lo que yo quería destacar. Hay, en el caso de Juanito, esto se puede ver muy bien, ¿no? También he dicho el caso de los meros lobos, pero bueno, hay otros casos aquí en el libro que yo compilé. Hay el caso Sandy, que es un caso de Annelies Annelies, no me acuerdo nunca del apellido. Schnurman, no me acuerdo del nombre. Annelies, a ver, lo tengo por aquí escrito. Bueno, Annelies Schnurman, que me parecía interesante compararlo con los sueños de Juanito, porque también el caso de esta niña tiene una secuencia parecida. Hay primero una fase en la que la niña manifiesta una serie de deseos, ¿no? Hay toda una fase que tiene que ver con la curiosidad infantil y con querer hacer pipí como los niños, interesarse por el pene de sus compañeros de residencia, porque es una niña que está, digamos, en una de las residencias que Ana Freud y compañía habían instalado, y su amiga norteamericana, recuerdo una amiga norteamericana rica de ella, que habían montado unas residencias para niños cuyas madres o padres estaban o bien en la guerra o en el ejército, ¿no? O enfermos, y entonces eran residencias donde los niños estaban acogidos. Bueno, entonces esta niña, ¿no?, vemos también que se puede observar que primero hay una serie de juegos infantiles de la niña de exploración sexual, parecidos a los que vemos el caso de Juanito, con estas niñas que la ponen a hacer pipí. Luego hay un encuentro con la madre que viene con una enferma, viene coja, con una herida y tal,
Y entonces, después de esto, aparecen un fenómeno que es un sueño de angustia en que la niña sueña con un perro, ¿no? Un perro que habría entrado en su habitación, en la cama. Es muy parecido, ¿no? Así que, de la misma forma que Juanito dice que el caballo entra en su habitación, en el caso de esta niña, Santi, se despierta diciendo que el perro se ha metido en su cama, ¿no? Y de una manera bastante parecida, podríamos decir, vemos que primero había deseos infantiles comunes puestos. Luego hay un momento en que, después de una interacción con la madre, ¿no? En Juanito veíamos lo mismo. Aquí es una interacción con la madre de Annalise, de Sandy, que estaba enferma y que la va a ver. Y luego, en vez del caballo, entra en la habitación de ella el perro. ¿eh? Y tanto el perro como el caballo son, digamos, de alguna manera, son animales que entran en la producción onírica de la niña, tiene un valor significante, importante, porque luego hay toda una elaboración a través del significante, pero que también son animales que de alguna manera tienen una relación con la castración, son animales que muerden, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, se ve, ¿no?, que para la niña esta, antes del encuentro con la madre y el sueño, es como que la castración no existía. Ella estaba interesada por el sexo de otros niños, pero no había... Esa comparación era una comparación imaginaria que no llevaba a ninguna conclusión. Y entonces aparece el perro, entonces la niña desarrolla en sus sueños, digamos, aparece luego una fobia a los perros en el exterior y vemos que luego hay una... Bueno, igual que en el caso de Juanito, la pregunta sería cómo el sujeto puede, como es un caso inglés, me sale en inglés, come to terms, ¿no? ¿Cómo puede el sujeto admitir y llegar a arreglárselas con su deseo, ¿no? Porque de alguna manera podríamos decir el deseo de jugar, ¿no?, con el pipí de los niños, para esta niña no tenía ninguna consecuencia a nivel de castración ni a nivel pulsional, mientras que el perro, digamos, inscribe el significante de la castración. Es el inconsciente que interpreta la diferencia imaginaria como castración, pero también está la pulsión oral en este caso. Hay que decir que la Annalise Schurman había observado que precisamente la niña era una niña que había sido destetada de una forma muy precoz y un poco traumática y que le había quedado el resto de ser una gran chupadora, ¿no? Entonces podemos decir que en el sueño, de alguna manera, el deseo del sujeto es reinterpretado, aparece la consecuencia de la castración y la dimensión pulsional de ese deseo, que combinado con la castración se interpreta como mordedura. Es decir, el deseo ya no es un deseo del sujeto, sino que es la pulsión voraz que persigue al sujeto. Ahora bien, ¿cuál va a ser el desarrollo de la cura? Que la niña tiene que come to terms con las consecuencias de su deseo. Es decir, ella no puede tener un pene, y desear demasiado tener un pene es algo malo, que se ve como un exceso. Y entonces la resolución de la fobia viene con dos elementos. La niña un día va por la calle con otros compañeritos y hay un perro de estos callejero y la niña da consejos a sus compañeritos para que no provoquen al perro y no les muerda. Y entonces de repente se le ocurre una frase buenísima y es Doggy bites naughty boy. El perro muerde al niño malo.
Y podríamos decir, el deseo de tener un pene como el niño sería ser un niño malo. Pero si renuncio a tener un pene y acepto que soy una niña, entonces puede haber paz. Y entonces, bajo transferencia, la niña acepta su destino de niña y renuncia a la voracidad de su deseo fálico. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que de una manera hay, primero, formas ingenuas del deseo, luego, interpretación de ese deseo por el inconsciente en términos del significante y la pulsión, la introducción de la operación de la castración como lo que de alguna manera podría introducir una regulación ahí. Y finalmente el sujeto construye una forma de deseo que sería el resultado de recoger todo este proceso de elaboración. En el caso de Sandy es ser una niña como la cuidadora y aferrarse a la idea propuesta por la analista de a todas las chicas son igual. Es decir, puede renunciar a ser un niño y aceptar ser una niña. Y eso de alguna manera es aceptar que su deseo oral, ¿no?, fálico, de alguna manera sea agujereado por la castración. Y de alguna manera sea de lugar a un deseo nuevo, un deseo que pasa por una renuncia, pero que en cierto modo implica una nueva forma del deseo, ¿no? Es decir, de la misma manera que Juanito acaba aceptando la castración en la fantasía del fontanero, de alguna manera Sandy, a partir del sueño, a partir de la ocurrencia fantasmática, el perro muerde al niño malo, puede renunciar a ser niño y entonces algo de la dimensión pulsional de aquel deseo cae, baja y entonces ella puede aceptar desear de otra manera como un niño. Entonces, de alguna forma, ¿qué vemos, no? Que se trata de eso, del inconsciente y el deseo. Es decir, cómo se va construyendo el deseo y cómo se pasa de un deseo imaginario sin pulsión, de un deseo ya mordido, por así decir, por la pulsión, y una solución final en la que el sujeto trata eso como una nueva forma de deseo que incorpora algo de la castración sin que sea una pérdida total. Es decir, un menos, pero sin renunciar al deseo. Entonces, de alguna manera creo que en las actividades oníricas de los niños, la confusión entre sueño diurno y fantasma en realidad se puede traducir como esta tensión entre el inconsciente real, como aquel en el que el deseo adquiere una dimensión de otredad pulsional, y la necesidad del sujeto, a pesar de todo, de seguir deseando. Porque, de todo modo, podríamos decir, si frente al tropiezo entre la pulsión y el deseo, el sujeto renuncia al deseo, eso sería realmente mortal para él, mortal para el sujeto. Entonces, de cierto modo, el sujeto tiene que encontrar una manera de seguir deseando. Y vemos que en estos casos eso se sigue, ¿no?, en esta elaboración entre deseo y elaboraciones fantasmáticas. Hay un caso más que yo propuse para este libro, que es el caso de The Beagle, donde también es muy interesante porque aparece un sueño traumático, también relacionado con algo de la madre y la devoración, etc. Y luego se ve muy bien cómo en el mismo sueño en la secuencia de los sueños van apareciendo elementos con los que el sujeto trata de introducir algo de su propio deseo. Y también en una tensión entre
lo que irrumpe en el sueño y la dimensión fantasmática que se va construyendo, al final la niña, bajo transferencia, construye una fórmula para su deseo. ¿Eh? Una niña un poco seductora con el analista Winnicott. Bueno, entonces es un poco lo que quería plantear, ¿no? Y luego hay una segunda parte donde eh, otro artículo mío aquí, donde retomo esto de una manera un poco distinta, añadiendo una referencia que me parece importante, que es la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, en la que Lacan, en relación con Juanito, pero también de forma más general, plantea que algunos sueños infantiles nos ponen muy sobre la pista de lo que sería el, el nacimiento del inconsciente para el niño como tal. ¿Eh? Es decir, el nacimiento del inconsciente como el momento en que algo del dispositivo significante del inconsciente, que de alguna manera también incluye la dimensión de lo pulsional en su límite, como es algo que irrumpe en la vida del niño de una manera traumática, porque podríamos decir que algo de lo que el niño ha vivido, ¿no? Lo imaginario, su deseo, va a ser traducido a lo que es la dimensión de la lengua que está habitada por un goce, digamos, que no es un goce egosintónico, sino que es un goce de la lengua que irrumpe y que genera lo que Lacan llama el trauma original, que en cierto modo podemos considerar como el núcleo real del síntoma. Es decir, para Lacan habría, ¿no? En esta conferencia de Ginebra, cierto, o sea, a ver, algunos sueños que nos permiten seguir la pista del nacimiento del inconsciente del niño, como el momento en que la máquina de Lalang de alguna manera se pone a cifrar algo del gozo del sujeto y emerge una dimensión de extrañeza y de otredad, cuyo primer efecto es necesariamente de angustia, pero que a pesar de todo el sujeto deberá asumir, porque algo de su deseo está también cifrado en esa construcción del inconsciente. Entonces, podríamos decir, ¿no? Es esta cristalización sintomática la que vemos en los niños a cielo abierto y que de alguna manera en el análisis de un adulto a lo mejor cuesta muchos años recuperar, porque en cierto modo en el adulto eso está como tapado por todas, digamos, mucho tiempo de elaboraciones fantasmáticas secundarias, ¿no? Mientras que podríamos decir, lo interesante de algunos de estos sueños de estos niños es que nos sitúan muy cerca de un cierto Big Bang, ¿no? Es decir, como realmente el momento en el que se introduce traumáticamente algo de la lang del sujeto como interpretando en términos de goce lo que pueden haber sido sus deseos más ingenuos. Y eso produce una marca traumática. Pero la vida sigue y con la instauración de su fantasma, el sujeto habrá recogido algo de esa marca traumática con la ayuda de las identificaciones, con la ayuda digamos, de la metonimia significante, con la ayuda también de la represión, el sujeto constituirá, se reidentificará, es decir, tomará, digamos, bajo alguna forma de identificación sexuada algo de ese goce extraño que irrumpió en el inconsciente. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Enrique. Pasamos ahora al turno de preguntas que va a coordinar Carmen Campos. Sí, lo que podemos hacer es que quien quiera intervenir que levante la mano y vamos dando paso a las palabras, ¿vale? A las preguntas. Y bueno, de momento voy a mirar porque tengo que mirar
porque hay bastantes personas y no me sale en un plano. Eh, de momento agradecer a Enrique todas las líneas de trabajo que nos ha dado, porque lo interesante también de por qué elegimos empezar con esta conferencia es que nos abriera, ¿no?, muchas líneas de investigación para todo el curso, también dentro de lo que son los espacios o los grupos de la diagonal hispanohablante de la Red Cereda, ¿no? Y bueno, por eso también hicimos extensiva esta conferencia a quien quisiera, no solo a los que estuvieran inscritos al seminario, porque nos parecía que es un tema muy interesante, complejo de trabajar. Y bueno, yo puedo empezar con una pregunta, si mientras la gente va pensando si quiere intervenir, porque escuchándote me parecía que todo esto que explicabas con el caso Sandy, ¿no? De que finalmente hay una frase, ¿no? El perro muerde al niño malo, con toda esta elaboración de estos tiempos del sueño que has ido describiendo bajo transferencia, ¿no? En el caso, eh, realmente es que serán los mismos elementos que en el fantasma, entonces, ¿no? Al final hay una frase y hay también todo el despliegue imaginario que ha aparecido antes en el sueño, ¿no? Entonces, mm, bueno, me impresionaba, ¿no?, la frase, porque realmente es como condensar mucho de todo lo que has hablado, de lo pulsional de esta niña y de esa capacidad, digamos, mm, de invención, ¿no?, o de producción de algo. eh, y ahí viene la pregunta un poco. Al final, por lo que has contado, es como si el sueño, el trabajo de elaboración del sueño, podríamos decir que hace función también del nombre del Padre. Sí, bueno, o sea, es como, digamos, da los elementos a partir de los cuales el sujeto tendrá que construir algo del nombre del padre. Es decir, eh, el caballo puede funcionar como nombre del padre, pero para eso hace falta un sujeto que lo pueda recoger y hacer algo con él también, ¿no? El perro de Sandy puede funcionar como nombre del padre, pero hay que saber usarlo, ¿no? Ujú, O sea, el nombre del padre puede ser inservible, ¿no? La cuestión es que vemos que tanto Juanito como Sandy, bueno, esa construcción del inconsciente también lo vemos en el caso de Peter Beagle, en el caso de Winnicott, donde la niña tiene un sueño de angustia, ¿no? Eh, que es la Black Mommy que no puede ser, quiere comer, o no me acuerdo, algo así, ¿no? Es algo oral, ¿no? Y bueno, bajo transferencia, esos significantes van a poder dar lugar a una elaboración. Entonces yo diría, bueno, sí, es un nombre del padre, pero bueno, pero lo habrá sido también porque hay un sujeto que lo puede usar. ¿Eh? ujú, Yo porque, por ejemplo, vemos, ¿no? Otro problema a tener en cuenta son los casos de los sueños de los niños psicóticos, ¿no? En los que podríamos decir precisamente, ¿no? Aparecen elementos que quizá, ¿no? O sea, son el inconsciente del trabajo, pero que el niño no va a poder usar, porque de alguna manera también lo que hay ahí es algo de un rechazo del inconsciente, ¿no? Es decir, que vemos toda la problemática, la solución del neurótico es tomar algo del inconsciente y poder hacer algo con ello. Pero para eso hace falta poder realmente acoger algo de esa cifra del inconsciente que, en cierto modo, el sujeto bien podría rechazar porque es algo angustiante, ¿no? Entonces vemos que hay casos de niños psicóticos donde eso no funciona, ¿no? Los sueños no son productivos, ¿no? Vemos muchos niños
con casos de psicosis donde lo que hay son terrores nocturnos que no terminan nunca, no hay. Porque eso que el inconsciente cifra es vivido por el sujeto, así como para un adulto sería una alucinación. ¿eh? Y precisamente en algunos niños y jóvenes psicóticos vemos que uno de los grandes problemas es que no pueden distinguir entre lo que sueñan y lo que viven despiertos, porque hay es como una banda de Moebius. Hay un rechazo del inconsciente, pero al mismo tiempo es una continuidad entre el inconsciente y el pensamiento, ¿no? No funciona la represión, pero tampoco funciona el que algo de lo que, digamos, algo de lo que la represión deja pasar pueda servir como un significante para el goce del sujeto. Entonces estos niños psicóticos pueden tener sueños angustiantes durante años y son estos como terrores nocturnos, ¿no? Terrores nocturnos que no evolucionan, ¿no? No son sueños de angustia aislados, sino años de terrores nocturnos porque, sí, por supuesto, el inconsciente produce cifras, pero el sujeto no las puede, no puede asumirlo como propio. Es decir, en el inconsciente hay eso habla, por si el sujeto puede encontrar ahí algo de su propia voz. Es algo interesante, ¿no? Hace poco yo, en Barcelona, en relación con el seminario del Pase, hablaba de y un poco relacionado con el asunto este de las jornadas, ¿no? Es decir, entonces yo traía una cita de Lacan, de la página 249 del seminario de la ética, donde dice que el sujeto se encuentra en el inconsciente con eso habla. Dice Lacan, vemos producirse verdaderamente delante nuestro el eso habla, ¿no? Entonces yo diría que, por ejemplo, Juanito o Sandy se encuentran ahí con un eso habla, ¿no? Y la cuestión es que el sujeto frente a eso tiene que leer lo que eso dice, ¿no? Claro, tiene que leer eso a pesar de la angustia, lo hace en estos dos casos de la mano de un adulto, ¿no? Por eso vemos que es interesante que los niños muchas veces sueñan y lo que hacen es dirigirse a un adulto, ¿no? He soñado tal cosa porque buscan el apoyo del adulto para encontrar un sentido para eso que le habla, el inconsciente, pero que no tiene sentido, ¿no? Y entonces de alguna forma se busca el sentido en el otro y el otro dice, pues es esto. Entonces el niño dice, no. Y entonces puede ser otra cosa. Y evidentemente ese sentido nunca funciona. Pero como mínimo plantea la posibilidad de una elaboración y de esa pregunta, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para terminar, el nombre del padre lo habrá sido si el sujeto puede leerlo y hacer un uso. Si no, como vemos, la psicosis queda en el puro terror nocturno y el inconsciente cifrando a lo loco, mientras que el sujeto no puede recoger nada de eso. Magdalena, me parece. Sí, mira, era una cosa que recuerdo de hace, la verdad es que esto es un caso que yo trabajé hace 40 años, pero me estoy acordando ahora. Y entonces era una niña esquizofrénica y había puesto, no recuerdo todo el caso de verdad, pero había puesto bastantes límites al goce de esta niña y en un momento determinado tuvo una serie de episodios como paranoicos que la perseguían, que yo intenté también poner un límite y entonces empezó a soñar que ella estaba en una puerta, intentaban entrar en la puerta y ella ponía todo tipo de barreras.
Y la verdad es que ese sueño terminó con estos episodios. Y no puedo decir mucho más, perdón, porque no me acuerdo, pero no sé si, bueno, si se puede decir algo de esto, pero era un sueño que yo siempre recuerdo porque me llamó muchísimo la atención el efecto que tuvo. No me acuerdo de mucho más del caso. ¿Perdón? ¿Cómo resumirías el efecto? Bueno, el efecto en esta niña era una niña que yo empecé a atender desde los 4 en un servicio público desde los 4 años con psicoanálisis, desde los 4, la atendí desde 4 a 14 años. Era una niña esquizofrénica que ni hablaba, ni andaba, ni absolutamente nada, y que después de todo ese proceso entró a estudiar en esto de adultos y consideraban allí que tenía un ligero retraso. Ella estuvo en el colegio trabajando. Quiero decir, tuvo una evolución, toda una evolución, Por ejemplo, pero tuvo un episodio como paranoico. Ella era sí, una yo te niña que preguntaba construyó un yo, una cosa imaginaria que no tenía, etcétera. Tuvo en un momento determinado, como a los 12 años o así, una temporada que pensaba que estaban en contra de ella, la perseguían y tal. sí lo he Y entendido, pero entonces el preguntaba. sueño era, sí, a ella la perseguían y ella intentaban entrar en su casa y ella ponía toda una serie de vallas para que no pudieran entrar y conseguía que no pudieran entrar. Ese fue el sueño. Y lo cierto es que ese sueño terminó con este Elena, episodio. espérate un momento. Perdón, No, te estoy no haciendo me una oyes. pregunta concreta. ¿Tú vinculas ese sueño con alguna modificación en la... Sí, 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 terminó con los episodios paranoicos, de que, que No, terminó no, con los episodios de que estaban eso en contra de después del ella, sueño, pregunto. después del sueño. Sí, ¿qué pasó después del sueño? Pues después del sueño, bueno, ella seguía contándome sus historias, sus novios por entonces y cosas así, pero esta cosa de que la perseguían y de que estaban en contra de ella y de que tenía miedo desapareció después de este sueño. Bueno, sí, podemos decir que se dice, no se puede poner puertas al campo, ¿no? La pregunta es si se puede poner puertas a la persecución. Y bueno, a veces parece que sí, un poco se puede, ¿no? Entonces yo creo que este sueño es algo que trata de poner puertas para... Y bueno, a veces la pregunta es si bajo transferencia esas puertas... Sí, esa es la pregunta. Sí, sí, esa es Creo que el exactamente la sueño pregunta. es importante, ¿no? Porque es una puerta frágil, pero bajo transferencia a lo mejor se aguanta un poquito, ¿no? Sí, sí, no volvieron a aparecer estas cosas de que estaban en contra de ella, nunca habían aparecido antes en su análisis, pero exactamente yo este caso lo escribí con el título La construcción en la transferencia, y la pregunta mía no la he hecho bien, era si realmente en la transferencia se podían poner estos límites que habían aparecido en el sueño. Lo has contestado muy bien, Bueno, muchas muy bien. O gracias. sea, la cuestión es, tú has hablado de límites, ¿no? Y es interesante porque era una niña que no encontraba límites, ¿no? Y bajo transferencia hay algo de los límites que se puede construir, ¿no? En acto, pero también luego algo de esos límites pasa a esta construcción del sueño bajo transferencia. Sí, sí, está muy bien, un caso muy interesante, claro. Vale, pues muchas gracias. Bueno, Gabriela Alfonso ha dicho buenas noches. Sí, Dice a se ha ver, ido, ¿no? que se marchó, se ha Porque se despedido. marchó. Ah, vale. Pero bueno, Eh, sí, bueno, ha dicho muchas gracias, magnífica conferencia, buenas noches, ¿no? No, es raro que no haya ganas de hablar, porque normalmente en este espacio se charla mucho. No sé si es que es un tema complejo de todas maneras, ¿eh? Porque lo has desarrollado muy bien, pero pero Magdalena ha dicho algo que es muy sencillo, tiene consecuencias muy concretas en la clínica. sí, Parece que hay que buscar estas cosas, ¿no? Sencillas, ¿no? Que la bueno, clínica nos muestra. Lo que yo he hecho ha hombre, sido basarme en los casos de Freud, al fin y al cabo, y creo que son muy conocidos, pero leerlos con un poco más de detalle, sí, ¿no? sí. Pero bueno, en el libro hay toda una serie de artículos de colegas, sueños de
de AES, Ujú. que muestran, ¿no?, la dinámica de los sueños también en el análisis, así que es interesante. Hombre, pienso también que has dado una secuencia muy interesante, ¿no? Sobre todo en Juanito y en el caso Sandy, de cómo una vez que aparece algo con la madre, ¿no? De tipo también pulsional, aparece la angustia y luego aparece ese trabajo de cifrado, ¿no? En el sueño. Sí, Y tú lo has detallado muy bien, que esa secuencia se ve bien en los dos casos, y es verdad que es una buena guía clínica, ¿no? Ya que estamos también en un espacio clínico, para ir buscando, ¿no? Si en los casos que tratamos aparece también algo de esta secuencia que me parece muy orientativa, ¿no? ¿no?, de pensar el eje, ¿no?, digamos, Sí. consciente y fantasma, de pensar cómo el deseo se va articulando a partir de lo que es, ¿no?, la elaboración del inconsciente, ¿no?, pasando del momento es el deseo ingenuo, al Mm, momento que el inconsciente toma nota del deseo y en su cifrado hace emerger la dimensión de un goce extraño. La pregunta es si finalmente el sujeto va a poder asumir algo de eso, y poderlo de alguna manera incorporar a una fórmula para un deseo propio que ya no va a ser un deseo inocente. ujú. Se perdió la inocencia, ya no hay más inocencia. Juanito pierde su inocencia con ese sueño. Y de ahí el deseo es complicado. Tiene algo oscuro de la pulsión, algo del exceso, ¿no? De repente Sí. es otra dimensión. Hablaste de inconsciente real, ¿no? De otra edad. Y bueno, también has hecho mención a la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, y has dicho una frase muy bonita, ¿no? De que, bueno, que se ve también el nacimiento del inconsciente para el niño como tal, ¿no? Has Sí, expresado. sí, porque es que en la conferencia de Ginebra Lacan dice que el inconsciente es una cosa que algunos seres sociales se inventan Ujú, para poder responder al trauma de la LAN. ujú, O sea, que lo que llamamos el inconsciente, que es la inconsciencia referencial, es lo que inventamos para poder responder al inconsciente real que irrumpe. ¿Y qué es el inconsciente transferencial? Que el niño se despierta por la mañana y dice, he soñado. Es decir, introducir al otro, ujú, después de haberse quedado a solas con la langa y la pulsión y esos significantes climáticos, introduce al otro, y eso es el invento del inconsciente transferencial, que es el inconsciente en el que hay una búsqueda de sentido, ¿no? Pero el primer impacto es la dimensión del goce de la langa que irrumpe y que hace que una parte del cuerpo del sujeto esté ya marcada por una interpretación, digamos, a cargo de un significante de goce, que es el inconsciente el que lo inventa, ¿no? O sea, que ujú. es una interpretación, es una interpretación del deseo en términos de goce de la lengua, ¿no? Bueno, Tenemos una pregunta de Inma Nieto. Inma, adelante. Bueno, más que una pregunta, es que estaba pensando si en este continuo, si aquí se podía situar también la fabulación, sí, claro. porque a veces los niños en la clínica te empiezan a contar un sueño y ves como hay algo ahí metonímico, ¿no? Que al final sabes que ya no es el sueño, que ya hay un goce, ¿no?, en ese relato, ¿no? Lo mismo que cuando te cuentan un sueño de angustia, sí que es un sueño como más formalizado, o se repite, ¿no? Ahí no. Luego hay otros momentos en que empiezan a fabular Sí, y sí. ahí hay algo de un goce con la lengua, ¿no? Bueno, no sé si Sí, sí, ahí. sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Es que en los niños, ¿no? Eso es realmente forma parte del tratamiento, ¿no? Ujú. Como el niño retoma eso y lo fabula, es la manera de irlo
metabolizando en términos de sus propios deseos, ¿no? Ujú. Sí, es una forma imaginaria, ¿no? Y tiene que ver con el juego también, ¿no? Con la dimensión del juego. Los niños, Ujú. totalmente. Eso es. Bueno, Bueno, pues cerramos Estanislao. Si no hay más palabras, le agradecemos a Enrique Berenguer su magnífica conferencia que nos va a hacer trabajar mucho y estudiar mucho. Y bueno, también avisar que tendrá una continuidad con otra conferencia en este mismo sentido que la dará Fabián Fagua, que nunca se pronuncia bien su apellido, no creo que es así, y que hablará del caso Juanito a la luz de Lacan, ¿no? La fecha exacta ahora mismo no la tengo porque no es continuación de esta, sino más adelante ya avisaremos y así trabajaremos más. También todo esto que tú has introducido lo trabajaremos de nuevo y bueno, así podremos también tener muchos elementos para estudiar todo esto, para también ir descifrando también el texto que escribió Daniel Roa hacia las jornadas del Instituto del Niño, ¿no? Pues, Estanislao, por mi parte, si tú quieres despedir. Bueno, sí, yo la fecha exacta no te la puedo decir, no tengo a mano la fecha. Lo que sí sabemos es el título que nos ha ofrecido Fabián. Va a titular la conferencia Juanito y los nudos, Ujú. ¿vale? Yo creo que es en febrero, no me Bueno, acuerdo. da igual, pero Se anunciará con tiempo suficiente, ¿vale? muy bien. Darle las gracias a todos por su asistencia, a Enrique por el esfuerzo que ha hecho y de los que estamos matriculados al seminario hasta mañana y los que no, pues hasta la próxima conferencia.